Listo, ahí estamos grabando. Bueno, entonces vamos a, para esto debemos calcular límites laterales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues voy a empezar con el 2. Entonces, voy a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función. ¿Listo? Entonces, como esta función está definida por partes y es una cosa a la izquierda de 2 y otra cosa a la derecha de 2, para calcular ese límite podemos utilizar como está definida a la izquierda de 2. Son los menores que 2. Entonces, para calcular ese límite, usamos este caso, el primer caso. ¿Listo? Entonces, como estamos usando el primer caso, esto nos queda x cuadrado menos 2, perdón, menos 4, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Listo? El límite cuando x tiende a 2 por izquierda. Fíjense que ya al estar puesta como una función racional, pues uno puede aplicar pues todas las propiedades de límites que uno, digamos que uno conoce, ¿no? Que hemos visto. Entonces, por ejemplo, puedo tratar de factorizar, ¿cierto? Factorizar y cancelar esto. Entonces factorizo arriba, entonces una diferencia de cuadrados, entonces esto se factoriza como x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. ¿Listo? Entonces este se va con este. Y al final, pues este límite nos da 4. ¿Listo? 4, que es sustitución directa, ¿no? Ya después de cancelar ese x menos 2, pues puedo hacer la sustitución directa y ese límite nos da 4. Entonces, para que la función sea continua, necesitamos que el límite por derecha también sea 4. ¿Listo? El límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función. Entonces, por derecha, fíjense que para calcular el límite por derecha, pues tengo que utilizar el caso 2, ¿cierto? Ahí estoy utilizando el caso 2. ¿Listo? Entonces, esto me queda el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces, por la derecha, con el caso 2, entonces esto me queda ax cuadrado menos bx más 3. Y esto me queda 4a menos sustitución directa, ¿no? Ahí no tengo ni que factorizar ni nada, ¿no? Entonces sustituyo x por 2, menos 2b más 3. ¿Listo? Bien, entonces recuerden que son tres cosas, ¿no? Entonces, por un lado, el límite tiene que existir. Entonces, fíjense que para que el límite exista, forzosamente esta expresión en A y B, 4a menos 2b más 3, tiene que ser igual a 4 para que el límite exista, ¿no? Entonces, estas tienen que ser iguales para que el límite exista. Y además, ¿cuánto vale la función en 4? Entonces, ¿cómo calculo la función en 4? Pues miro 4 en qué caso es, perdón, f en 2, ¿no? 4 es el valor del límite. Tengo que calcular la función en 2. Entonces tengo que calcular la función en 2, ¿bien? Entonces la función en 2, la función en 2, ¿cuánto vale? Entonces fíjense que 2 cae en este intervalo, en el caso 1. 2 cae en el caso 1. Entonces se calcula con la primera expresión. Es decir, f de 2 es igual a... perdón un momento, aquí hay algo que está extraño. Déjenme reviso el ejercicio porque así como está puesta la función no está definida en 2. Déjenme ver si fue que lo escribí mal. Este era el ejercicio 42. Ah, sí, perdón, es que acá aquí el menor va el menor o igual va es acá en... ¿Listo? Menor o igual. Sí, porque fíjense que así como estaba puesta, pues la función no está definida en 2, ¿no? Porque en 2 tenemos un denominador igual a 0. Entonces, listo. Entonces, f de 2 tiene que ser, entonces se calcula es con el caso 2, ¿no? Entonces esto se calcula como 4a menos 2b más 3. ¿Listo? Y entonces, para que la función sea continua, pues bueno, estos dos tienen que ser iguales y además todos ellos tienen que valer 4. ¿Listo? ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta? No, profe, está claro. Ah, bueno. Yo tengo una pregunta, perdón. Es que no entiendo de dónde salió el 4 que acompaña a en la segunda línea del límite.
O sea, estaba ax a la 2 menos bx más 3. Creo que me perdí Ajá. en el 4. Listo, entonces, ¿qué pasa? Es esta igualdad, ¿no? Es esta igualdad que estoy señalando acá. Entonces, ¿qué pasa ahí? Fíjate que como el límite, como esto es un polinomio, entonces el límite es simplemente sustituir, ¿bien? Entonces tú sustituyes x por 2. Entonces, esto te va a dar 2 al cuadrado, aquí te va a dar 2. Entonces, 2 al cuadrado es 4. De ahí es que viene ese 4, porque ese 4 es el que multiplica la a. ¿Listo? Ok, gracias. ¿Sí? Bien. Listo, entonces eso es lo primero. Entonces, fíjese que la continuidad en 2 nos da una ecuación. Entonces, lo escribo para que f sea continua en 2. Para que f sea continua en 2. 4a menos 2b más 3 tiene que ser igual a 4. Porque ese 4a menos 2b más 3 es el límite por la derecha y también es el valor de la función. Y eso tiene que ser igual al límite por la izquierda para que la función sea continua. Entonces, de ahí sale una primera ecuación. ¿Listo? Una primera ecuación. La segunda, entonces, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, ahora vamos a mirar la continuidad en 3. Entonces, fíjense que en 3 es algo parecido. Entonces, en 3, yo tengo que tener que el límite, cuando x tiende a 3 por la izquierda, fíjense que como estamos a la izquierda de 3, fíjense que puedo utilizar, como estoy a la izquierda de 3, entonces estoy en el caso 2, ¿no? Estoy en el caso 2, o sea, utilizo esta expresión para calcular la función, ¿no? Ax cuadrado menos bx más 3. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues yo puedo decir que este límite es igual al límite cuando x tiende a 3 por izquierda de ax cuadrado, ¿cómo era? Menos bx más 3. Bx más 3, y entonces, como ese es un polinomio, el límite es hacer sustitución directa. Bien, entonces sustituyo. Entonces, 3 al cuadrado me da 9, entonces 9a menos 3b más 3, ¿listo? Ese sería el límite por la izquierda. Límite por la derecha, bueno, pues lo calculamos. Entonces, este es el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x. Y esto es el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Entonces, fíjense que a la derecha de 3, lo que tengo que usar es el caso 3. Esta expresión de acá. Ese 2a menos x más, 2x menos a más b. Esa es la expresión que debo calcular, que debo utilizar para calcular el límite por la derecha. Entonces la uso. Entonces, perdón, que es que tengo una memoria. 2x menos a más b, listo. 2x, 2x menos a más b, listo. Entonces esto me queda 6x menos a más b. Perdón. Aquí ya había sustituido a x, ¿no? Entonces es 6, o sea, sustituyo x por 2, no puedo utilizar sustitución directa. Entonces es 2 por 3, 6, menos a más b, ¿listo? Ese sería el límite por la izquierda, perdón, por la derecha. Sería el límite por la derecha. ¿Y cuánto vale la función? Pues fíjense que la función en 3, ¿dónde cae el 3? Entonces fíjense que el 3 cae en el caso 3, otra vez. Por lo que aquí en la expresión de la función está mayor o igual que 3. ¿Listo? Entonces el igual cae ahí. Entonces el valor de la función es igual, es reemplazar x por 3 en esa expresión, en 2x menos a más b. Entonces esto me da 3, bueno, esto me da, perdón, aquí borramos esto. Esto me da 2 por 3 menos a más b. Es decir, 6 menos a más b. ¿Listo? Entonces, para que la función sea continua, estos dos valores tienen que ser iguales, que de hecho ya lo son. Y estos dos también tienen que ser iguales. ¿Listo? Esos tres valores tienen que ser iguales. Realmente
ya sabíamos por la continuidad de las funciones polinomiales que el tercer valor tenía que ser igual al segundo, pero además para que el límite por derecha y por izquierda sean iguales, se necesita que el primero sea igual al segundo también. Entonces, bueno, pues para que entonces f sea continuo en 3, pues lo que tenemos que tener es que 9a menos 3b 9a menos 3b más 3 sea igual a 6 menos a más b. ¿Listo? Y eso me da una segunda ecuación. Entonces fíjense que yo tengo acá dos ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles? Esta que tengo en el recuadro y esta. Esas dos son dos ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones lineales, pues, lineales con dos incógnitas. Entonces lo que tengo que hacer ahí es resolverlas y eso me va a dar los valores de A y de B. ¿Listo? ¿Es claro hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, inquietud? ¿No? ¿Nadie? No, todo claro. Gracias. Listo. Muy bien. Bueno, entonces ya aquí pues yo ya les dejo el resto del ejercicio a ustedes. Básicamente lo que tienen que hacer ahora es 4a menos 2b más 3 igual a 4. Y bueno, fíjense que yo aquí podría pasar el a sumar y el b a restar, ¿no? Entonces si los paso al otro lado, dice que me va a dar 10a, que es 9a. 9a más la que pasa al otro lado a sumar. Y el b a restar me queda menos 4b más 3 igual a 6. Bueno, estas dos ecuaciones con dos incógnitas, pues uno las puede solucionar y ahí ya tiene los valores de A y B. Una forma de hacerlo es, por ejemplo, despejar A en la primera y sustituirlo en la segunda, ¿no? Lo que se llama el método de sustitución. ¿Listo? Y ahí pues ya ustedes pueden hallar A y B. ¿Listo? ¿Es claro cómo hacer esto? ¿Es claro cómo se termina este ejercicio? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen preguntas? ¿Sí? Más o menos. Bueno, más o menos. Una profesora mía del colegio diría, más o menos es un caucho. Pero bueno, listo. Entonces ahí los dejo para que ustedes pues lo vayan mirando y ahí si acaso pues me preguntan en estos días. ¿Listo? Ya, de aquí a antes del examen. Bueno, entonces ya habiendo hecho esto, podemos ya pasar al último tema que se va a incluir en el examen, que es el tema de límites al infinito. ¿Listo? Límites al infinito. Entonces, límites al infinito. Bueno, entonces, como su nombre lo indica, pues uno lo que busca con los límites al infinito es ver qué pasa con la función cuando uno toma valores muy, muy grandes de x. Si es que hay un valor al cual se acerca la función. Bien. Valores muy grandes positivos o muy grandes negativos. ¿Listo? Bien, entonces, pues una gráfica que de pronto nos puede hacer entender un poco esto es la siguiente. Entonces, consideremos la siguiente función. X cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Listo? Esa es la función racional. Dice que esa función, el dominio son los reales porque el denominador nunca es 0. ¿Sí? Porque ustedes, fíjense que si ustedes tratan de resolver esta ecuación, mirar cuándo es 0 está el denominador, pues van a llegar a una ecuación de este estilo, x cuadrado igual a menos 1, y pues el cuadrado de un número nunca es negativo. Entonces esto no tiene solución. ¿Sí? Porque pues si ustedes quisieran solucionarlo, tendrían que tomar la raíz negativa, la raíz cuadrada de menos 1. Entonces la raíz cuadrada de pues, números negativos no está definida en los reales. Bien. Entonces por eso no tiene solución. Entonces el dominio de esta función es los reales.
Pero bueno, eso no es lo que nos interesa en este punto. Más bien lo que queremos es ver qué pasa en el infinito, qué pasa en valores muy grandes de X. Entonces, pues, vamos a usar a nuestro amigo GeoGebra para eso. Entonces, voy a compartirles la pantalla de GeoGebra. Denme un momento. Listo, entonces voy a compartirles GeoGebra. Bien, entonces, GeoGebra. Listo, ustedes ya deben estar viendo GeoGebra. Entonces vamos a graficar esta función. Entonces y igual a x al cuadrado menos 1. X al cuadrado 1 sobre sobre x al cuadrado más 1. Perdón. X al cuadrado más 1. ¿Listo? Listo. Esa es la gráfica. Pues bueno, esta gráfica tiene sus cosas, pero lo importante es ver qué pasa cuando x es muy grande. Entonces, fíjense que a medida que el x va haciendo más y más y más y más grande, los valores de la función, la recta o la gráfica verdecita se va apareciendo cada vez más a una recta paralela al eje X en altura 1, es decir, a la recta Y igual a 1. Fíjense que a medida que yo me muevo más y más y más y más, pues ya como que a partir de cierto momento ya uno ni siquiera es capaz de diferenciar a la recta Y igual a 1 y a la gráfica de la función, ¿no? Entonces, a medida que Y es muy grande, pues esto cada vez se parece más. Prácticamente ya es indistinguible la gráfica y la recta, ¿no? Digamos, si yo pudiera graficar aquí encima la recta Y igual a 1, graficar aquí encima la recta Y igual a 1, fíjense. Como que claro, cerca de 0, pues sí es muy claro cuál es cuál, ¿no? O sea, las gráficas se diferencian bastante. Pero a medida que voy moviéndome hacia números positivos muy grandes, fíjense que ya en un punto en el cual ya no es indistinguible una o la otra, ¿no? Incluso si hago zoom, pues tampoco es que tenga mucha manera de distinguirlas, fíjense. Ahí está una encima de la otra, ya haciendo muchísimos zoom es que logro de pronto ver un poquitico cómo se separan, pero fíjense que si me muevo un poco más hacia números positivos, esa distancia se va a ir cortando, cortando, cortando. Bueno, el caso es que eso es lo que me está diciendo, digamos, sobre la función, es que cuando los valores de x son muy grandes, pues los valores de la función se van acercando a 1. Entonces, cuando eso pasa, uno dice que el límite, cuando x tiende a infinito de la función, es 1. Bien. Es decir, que hacia menos infinito pasa lo mismo, ¿no? Otra vez, los valores de la función se van acercando a 1 también. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queremos, ese tipo de fenómenos son los que queremos capturar con la noción de límite al infinito. Bien. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla y pasamos otra vez al tablero. Listo. Entonces, bueno, esta función, pues ya vimos cómo era la gráfica. ¿Cierto? Ya vimos cómo era la gráfica, entonces es algo así, digamos, si por aquí está la altura 1. Entonces la gráfica tenía una forma más o menos así. Bueno, más o menos, algo así. Entonces eso lo que me dice es que a valores grandes de x, positivos o negativos, la función tiende a 1. ¿Listo? Entonces, vamos los valores de f de x
se acercan a 1 si X toma valores muy grandes. Muy grandes. Y pensemos por ahora en valores positivos, muy grandes positivos. ¿Listo? Entonces, cuando eso pasa, entonces decimos que el límite cuando x tiende a infinito de la función, en este caso x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1, es 1. ¿Bien? Los valores de la función se van acercando a 1. ¿Listo? Y pues eso es básicamente lo que representa el límite al infinito. Entonces lo podemos definir en general. Entonces definámoslo en general, definición. Sea f una función. Entonces, fíjense, para calcular el límite al infinito, pues yo lo que necesito es que la función esté definida a partir de un número para adelante. En números grandes, digamos. Entonces lo voy a decir así. Sea f una función definida en algún intervalo de la forma a más infinito. ¿Listo? Entonces, decimos que entonces decimos que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L si a valores muy grandes positivos de x, los valores de f de x se acercan a L. ¿Listo? Cuando tomo valores muy grandes positivos de x, los valores de f de x se acercan a L. ¿Listo? Y bueno, esto se lee, este símbolo pues se lee el límite cuando x tiende a infinito. El límite cuando x tiende a infinito de f de x es L. ¿Listo? Así se lee esto. Muy bien. Profe, una pregunta. Sí. Cuénteme. En el ejercicio anterior, la función nunca puede ser cero, ¿cierto? O sea, nunca toca el cero. En esta función, sí, la función, por ejemplo, cuando x es igual a 1. Así que si x es igual a 1, ahí está la expresión, ¿no? La expresión de la función. Sí, cuando x es igual a 1, esta función toma el valor 0. A ver qué. Bueno, porque yo hice la gráfica. A ver, déjeme revisar, a ver si es que. Sí, perdón, es que no me fijo. Como me estaba preocupando más por el límite al infinito, no me fijé en la forma correcta de la gráfica, pero sí, usted tiene razón, esa gráfica puede pasar por 0. Entonces, realmente, sí, en GeoGebra aparecía, ¿no?, que pasaba por 0. Entonces, fíjese que esta gráfica pasa por 0 en dos valores, realmente. Entonces, el dibujito correcto sería algo así. Y pasa por 0 en -1 y en 1. ¿Listo? Son justamente cuando este numerador es 0, que son las raíces de esa ecuación. ¿Listo? Vale, profe. Gracias. Listo. Muy bien, bueno, entonces esta es el límite cuando f de x tiende a L. Me acaba de llegar un correo de Valeria, no sé si ella está aquí en clase, no sé si es del otro curso. Valeria, sí, el quiz es el sábado. ¿Listo?
el sábado, se aplazó el quiz de hoy al sábado. Entonces el sábado va a estar disponible desde la mañana hasta la noche, ¿listo? Bien. Bien. Bueno. Entonces, bueno, entonces hagamos algunos ejemplos más, algunos ejercicios más sobre esta parte, ¿listo? Entonces, bueno, de las gráficas de las funciones que ya conocemos, pues uno puede concluir o puede calcular algunos límites al infinito, ¿listo? Entonces, un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a infinito de tangente a la menos 1 de x? ¿Mm? ¿Los leo o los escucho? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Alguna idea? ¿Qué debo hacer? ¿1? No. Pues bueno, así hacia ojo está difícil, pero la gráfica nos puede ayudar muchísimo. Entonces, ustedes revisan sus apuntes, ya habíamos hablado de la gráfica de esta función, ¿cierto? O pues, dado que ustedes están en sus casas, en sus computadores, pues pueden igual hacerla en GeoGebra también, si no se acuerdan de cómo es. Entonces, bueno, pues voy a recordar cómo es la gráfica. Voy a hacer unas lineecitas acá punteadas. Pi medios, muy bien, Juana, pi medios. Porque la gráfica de la función tiene esta forma. Escoger la gráfica de tangente y rotarla, ¿no? Bien. Es cambiar en la gráfica de tangente, es cambiar x por y, ¿no? Entonces esta es la gráfica. Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a infinito? Bueno, y estos valores son pi medios acá y menos pi medios. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Pues, fíjense que a medida que x es muy grande, los valores de la función se acercan a pi medios. Entonces, este límite es pi medios. Y pues de una vez puedo decir cuál es el límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, esto es menos pi medios, ¿no? Es menos pi medios. Bien, ¿y por qué? Básicamente porque cuando x se va a números negativos muy grandes, cuando x tiende a números negativos muy grandes, pues fíjense que los valores de la función se van acercando a menos pi medios. ¿Listo? Entonces, ese sería el límite a menos infinito. ¿Es claro esto? ¿Es claro cómo calcular estos límites a partir de una gráfica? Sí, señor, todo claro. Listo, muy bien. Entonces, veamos más ejemplos de esto. Veamos otro de estos gráficos. A ver, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x.
Entonces, ¿cómo es la gráfica de 1 sobre x? Entonces es algo así. Si ustedes la meten en GeoGebra, se van a dar cuenta que es algo así. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que cuando x toma valores muy grandes, cuando x toma valores muy grandes, los valores de la función se van acercando a 0. Bien, y eso básicamente pasa porque si yo hago 1 sobre un número muy grande me da un número muy pequeño, ¿no? Digamos, 1 sobre 10 me da 0.1. 1 sobre 100 me da 0,01, 1 sobre 1000 me da 0,001. Y entonces entre más ceros yo le ponga, por ejemplo, al número, más decimales me van a aparecer, más decimales ceros me van a aparecer, ¿no? Bien, entonces esto pues básicamente lo que nos dice es que este límite es 0. De la misma manera el límite cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x también es 0. Profe, Dígame. disculpa, es que se me trabó un poco la conexión. ¿Podrías repetir este ejemplo? Sí, claro, por supuesto. Entonces, este ejemplo, listo. Entonces, lo primero es darse cuenta que la gráfica de 1 sobre x es esta función, ¿no? Que tiene como dos ramas, pues. Dos ramas. Y darse cuenta que cuando x tiende a infinito, cuando x es muy grande, aquí esto lo estoy pintando con estas flechitas verdes, cuando x es muy grande, los valores de la función se van acercando a 0, ¿no? Esta rama positiva, a medida que yo pongo valores más grandes de x, esto sigue acercándose a 0, a 0, a 0. Cada vez más, ¿no? Entonces, ese límite es 0. De la misma manera, cuando x tiende a menos infinito, ¿no? Cuando x tiende a menos infinito, si yo tomo valores muy negativos, muy grandes, los valores de la función se van acercando a 0, ¿no? Esta rama, pues, también va acercándose a 0, a 0, a 0. Cada vez más, ¿no? Entonces, ambos límites son 0. Bien, ambos límites son 0. Y en general uno tiene lo siguiente. Este es un teorema que es muy importante recordarlo, porque es el que nos permite calcular la mayoría de los límites al infinito de funciones racionales, ¿no? Entonces, este es un teorema que básicamente nos dice lo siguiente. Nos dice que si yo tomo un número racional cualquiera mayor que 0, un número racional, si R es mayor que 0, un número racional, entonces el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la r es igual a 0. ¿Listo? En otras palabras, 1 sobre una potencia positiva de x siempre tiende a 0 cuando x tiende a infinito. Voy a poner así en palabras que a veces es más fácil de recordar. 1 sobre una potencia positiva de x. Importante que sea positiva la potencia, ¿no? Una potencia positiva de x tiende a 0 cuando x tiende a infinito. ¿Listo? Profe, una Dígame, pregunta. dígame. Acá, en este tipo de ejercicios, ¿siempre vamos a tener un límite positivo y un límite negativo? ¿O hay casos en los que solo tengamos positivo o negativo? Hay de todo. Pueden haber menos infinito, puede haber más infinito. Pueden estar ambos. ¿Sí? Ya, independientemente. Puede haber uno solo, pueden haber los dos. Todo puede pasar. ¿Listo? Bueno, entonces calculemos un par de límites ya para ya ir pues terminando con esta parte y ya poder hablar del repaso a partir de la próxima vez. ¿Listo? Entonces calculemos un par de límites de estos. Entonces, ejemplo. Este es el límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado menos x menos 2 sobre 5x cuadrado más 4x más 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea acá?
voy a dividir toda la expresión por en este caso por x al cuadrado, que es el máximo exponente que aparece, ¿listo? Porque así como está puesto, pues ni idea, porque fíjense que esta función, y a veces a uno en el colegio o en algún lugar le decían que esto era una indeterminación, ¿no? Entonces, esto es una indeterminación porque este límite, esta función, es una parábola positiva, entonces esto tiende a más infinito. Y el denominador también es una parábola y también tiende a más infinito, ¿no? Entonces, como que uno puede decir, no, pues tengo números muy grandes divididos en números muy, muy grandes, eso puede ser cualquier cosa. Bien, eso puede tender a cualquier número. Entonces, como eso puede tender a cualquier número, pues no tengo que hacer otra cosa para saber cuál es el límite. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dividir toda la expresión por x al cuadrado. Toda la expresión por x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda esto? Entonces, esto me queda límite cuando x tiende a infinito. Entonces, todos los términos los voy a dividir por x al cuadrado. Entonces, 3x al cuadrado sobre x cuadrado menos x sobre x cuadrado menos 2 sobre x sobre 5x cuadrado sobre x cuadrado más 4x sobre x cuadrado más 1 sobre x. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Pues, fíjense que esto me queda el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, bueno, simplifiquemos. Entonces, el primero, pues se va el x cuadrado con el x cuadrado, ¿cierto? Una x se va con una x de abajo. X cuadrado con x cuadrado. La x de arriba con una de las de abajo acá. Y no puedo hacer nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x, todo sobre Profe, una 5. pregunta. Dime, ¿Por qué en lo que es 2 y 1, tanto en el numerador como en el denominador, solamente se dividió por x solita? porque me equivoqué. Es cuadrado. Ah, bueno, profe. Gracias, gracias. Sí, es cuadrado. Acá también es cuadrado. Listo, 5 más 4 sobre x más 1 sobre x cuadrado. ¿Listo? Entonces, después de simplificar nos quedó esto. Y ahora, fíjense que aplico la propiedad anterior. El teorema anterior que me decía, 1 sobre algo con exponente positivo tiende a 0. Entonces, eso quiere decir que este señor tiende a 0, porque es 1 sobre x a la 1. Este señor también tiende a 0 porque, bueno, es 2, pero es lo mismo. O sea, es un número sobre algo con exponente positivo, tiende a 0. 4 sobre x es un número sobre un exponente positivo. X con exponente positivo tiende a 0. Y 1 sobre x al cuadrado, exponente positivo, también tiende a 0. ¿Listo? Bien, todo eso tiende a 0. Entonces, esto me queda el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, ¿qué me quedó al final? 3 quintos. Y esa es una constante, ¿no? El límite de una constante, pues es la misma constante. Entonces, este límite es 3 quintos. ¿Listo? ¿Es claro esto hasta acá? ¿Una pregunta? ¿Duda? Yo tengo una pregunta. Cuéntame. La razón por la que dividiste por el x a la 2 era porque era el de mayor exponente, ¿cierto? Correcto. Listo, gracias. Ok. Listo. Bueno, otra cosa que se me olvidó decir acá antes de que se me olvide es que si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es L o alguna de las dos, ¿no? O el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es L, se dice que y igual a L es una asíntota horizontal. ¿Listo? Es una asíntota horizontal. Entonces uno también dice, cuando quiere
de si cuando quiere calcular los límites al infinito, uno también dice, encuentre las asíntotas horizontales, ¿listo? Encontrar las asíntotas horizontales es lo mismo que decir que calcular el límite al infinito, ¿listo? Bueno, veamos otro, a ver si alcanzamos a hacerlo antes de que se termine en 1 minuto. Entonces, un ejemplo final. Encontrar las asíntotas verticales de la función raíz de 2x cuadrado más 1 sobre 3x menos 5. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces uno diría, ah, pues el máximo exponente que aparece es x cuadrado. Sí, pero no. Porque ese x cuadrado está afectado por una raíz. Entonces el exponente real más grande que aparece es x. Digamos, raíz de algo cuadrático se comporta como la función x, se comporta como algo de grado 1, ¿no? Porque es como si, entre comillas, es como si en el infinito el x cuadrado se cancelara con la raíz. ¿Listo? Entonces se convierte en x, ¿no? Entonces acá para este dividimos todo por x. ¿Listo? A pesar de que el exponente más grande que aparece aparentemente es x cuadrado. ¿Listo? Dividimos todo por x. Entonces, ¿cómo me queda esto? Bueno, pues límite cuando x tiende a infinito de la raíz de 2x cuadrado más 1 sobre 3x menos 5. Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito. Entonces divido todo por x, ¿no? Entonces esto me queda raíz. Aquí hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque uno puede caer rápidamente en errores por lo que hay una raíz cuadrada. Entonces voy a dividir por x todo, pero la raíz la voy a dejar la x por fuera de la raíz, ¿bien? Porque claro, cuando yo quiero meter una raíz dentro de una, perdón, cuando quiero meter la x dentro de una raíz la tengo que elevar al cuadrado, ¿bien? Entonces esta parte me va a quedar así, me va a quedar 2x al cuadrado más 1, y al meter la x dentro de la raíz tengo que elevarla al cuadrado, ¿listo? ¿Por qué? Porque la raíz de x cuadrado, cuando x es positivo, es x, ¿no? Entonces, para que no se altere la expresión, tengo que elevar al cuadrado la x para cuando me queda dentro. ¿Listo? Hay que tener cuidado con eso porque uno puede caer en un error rápidamente. Listo, entonces acá, bueno, esta x se va con esta. Y esto me queda 3 menos 5 sobre x. Y bueno, ya con eso termino. Esto me queda igual al límite cuando x tiende a infinito de la raíz de, entonces ahora el x cuadrado lo reparto, esto es 2x cuadrado sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado sobre 3 menos 5 sobre x. Y aquí, bueno, aquí este x cuadrado se va con este y ¿qué me queda? Entonces me queda, a ver, esto me queda el límite cuando x tiende a infinito de a raíz de 2 más 1 sobre x cuadrado sobre 3 menos 5 sobre x. Listo, y ahora acá aplico la propiedad, ahora sí. 1 sobre x cuadrado tiende a 0. 5 sobre x tiende a 0. Entonces el límite es raíz de 2 sobre 3. ¿Listo? Bien, ¿es claro esto? ¿Alguna pregunta, duda, sospecha? Profe, cuando vamos a hallar el límite, ¿siempre vamos a dividir por el valor de x? Por el máximo exponente, sí. En estos Sí. tipos de funciones racionales eso es lo que usualmente funciona. Vale, gracias. Ok. Bien, les queda a ustedes como ejercicio. Les queda a ustedes como ejercicio calcular el límite a menos infinito. El límite a menos infinito de esta otra raíz. Entonces x cuadrado más 1
sobre 3x menos 5. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Profe, en el ejercicio Dígame. anterior no dividimos por x a la 2 porque estaba en la raíz, ¿sí? Exactamente, sí. Por lo que está afectado por una raíz, realmente el exponente más grande es x. ¿Sí? Como que en el infinito la raíz de 2x cuadrado más 1 es como si fuera x prácticamente. Como que se anula la raíz con el exponente. Bueno, listo. Si no hay más preguntas, entonces dejamos ahí por hoy. Y ¿qué? ¿Cuándo es que el viernes, sí. El viernes continuamos. ¿Listo? Entonces, que pasen buena tarde. Chao, Gracias, gracias. profe. Bueno, Gracias, que estén bien. profe. Chao. Gracias. Gracias. Que estén bien. Chao. Gracias. Gracias, Mario. Nos vemos el Listo, que estén viernes. bien. Gracias. Chao. Gracias.